Hola, soy María José Pérez Páez y junto con mi compañera Lidian Velasco os vamos a hablar del impacto del trastorno por uso problemático de la pornografía en la sexualidad humana. Es muy probable que este término no lo conozcáis o lo hayáis escuchado bastante poco. Y es que en la actualidad, a pesar de ser el término que mayor aceptación parece tener a nivel profesional, no es un término que se recoja en los actuales sistemas de diagnóstico. Ya en 2013, cuando se trabajaba en la versión del DSM-5, hubo una propuesta de diagnóstico denominada trastorno hipersexual, que no llegó a aprobarse finalmente. Bajo el actual DSM-5TR, si se desea hablar de esta condición, es necesario hacerlo a través de otras categorías diagnósticas que tengan relación con la sexualidad. Por otro lado, la CIE-11 en su actual versión sí que tiene una categoría diagnóstica que se aproxima ligeramente a las características que comúnmente se asocian a la adicción a la pornografía o uso problemático de esta. En este caso, en la CIE-11 se encuentra el trastorno del comportamiento sexual compulsivo. En la propuesta que se hizo en 2019 y que finalmente llegó a aprobarse, este trastorno se caracteriza por cuatro puntos clave. La persona no tiene capacidad para controlar su comportamiento, su impulso sexual, tiene varios intentos fallidos para intentar reducir o frenar esta conducta, no encuentra satisfacción apenas en esos estímulos y existe un malestar o deterioro significativo en la vida de la persona. Hay un quinto elemento también que es bastante importante y es que la valoración moral o social de la conducta sexual que presenta la persona por sí sola no es un motivo suficiente para tener ese diagnóstico. Como ya hemos comentado, en la actualidad es la única etiqueta diagnóstica que se puede utilizar o que se asemeja a las características de la adicción a la pornografía. No obstante, no llega a ser un diagnóstico muy concreto, puesto que en él se recogen perfiles muy variados como las prácticas de chemsex, slamsex, personas que cometen infidelidades, personas que consumen prostitución, pornografía. Digamos que hay bastantes perfiles variados. En este sentido, algunas investigaciones, cuando hacen un análisis de estos diagnósticos, lo que observan es un uso problemático de los contenidos pornográficos en la gran mayoría de estos diagnósticos, con lo cual hablar de un término que haga referencia a ese uso problemático, pues es lo más aceptado en la actualidad. Esta condición recoge la visión de adicción y es que son varios estudios los que aportan pruebas neurológicas de que los mecanismos cerebrales implicados en el uso problemático de la pornografía son similares a los que se activan en adicciones a sustancias o a comportamientos como los videojuegos o el consumo de Internet. Esto permite reflexionar sobre el tipo de consumo que puede darse de un producto y los efectos que pueda tener este en la vida de la persona. Si bien es cierto que un consumo ocasional a priori puede tener consecuencias negativas bastante pocas a corto o medio plazo, conforme la frecuencia se incrementa, los riesgos y las interferencias en la vida de la persona también lo hacen. Podemos hablar de una adicción cuando el consumo del producto se vuelve compulsivo, con una interferencia total en la vida de la persona e incluso hay una pérdida de control de su propia conducta. En el caso de la adicción a la pornografía o uso problemático de esta, se pueden hablar de seis indicadores similares a los que Griffith habla cuando utiliza la terminología para las adicciones. El primer indicador sería la saliencia como el protagonismo que tiene la pornografía en la vida de la persona, es decir, el tiempo, el espacio que ocupa el consumo de este tipo de contenidos de forma habitual. Estudios recientes hablan de que aproximadamente el 25% de la población consumidora habitual de pornografía tiende a tener un consumo de entre 1.000 y 5.000 horas de este tipo de contenidos. Como dato a destacar, la población sobre la que se hacen este tipo de estudios ronda los 14 a los 20 años de edad. Otro indicador es la recaída, como la tendencia a repetir el consumo de pornografía a pesar de utilizar toda clase de técnicas para intentar dejar de hacerlo, siendo esto intentos fallidos, como echarse agua fría cuando tiene ese deseo de consumir, comer dulce, tener un botón del pánico o incluso llegar a autolesionarse para intentar reducir, frenar de forma exagerada ese impulso. El conflicto es otro de los indicadores que se define como el impacto que tiene el consumo de pornografía en la vida de la persona, pudiendo afectar a diferentes áreas, a nivel biológico, psicológico, social y sexual, según estudios más recientes. En cuanto a la tolerancia, se define como la habituación que se produce de la persona al tipo de estímulo sexual que consume, hasta el punto que éste
apenas tiene las sensaciones, ese efecto placentero que la persona busca, lo que provoca que ésta tienda a buscar efectos mayores, más potentes, estímulos más variados, para intentar alcanzar esa sensación de placer que tenía al principio. Así podemos encontrar prácticas variadas como el salto entre varias pestañas pornográficas para incrementar la visualización de contenido, darse atracones de vídeos de diferentes tipos para intentar tener esa estimulación placentera e incluso utilizar este tipo de prácticas para retrasar tener una eyaculación o ese placer sexual para durar más tiempo en un encuentro sexual. Otro de los indicadores es la abstinencia, siendo este quizá el indicador más conocido o más asociado a las adicciones. Se define como la necesidad imperiosa de consumir pornografía cuando ha pasado un tiempo determinado sin llegar a hacerlo. En este sentido, también se puede hablar de craving o deseo de consumo, ese deseo tan urgente que es necesario saciarlo cuanto antes. Se caracteriza por ser un deseo muy intenso que implica incluso que la persona no tenga control sobre su propia conducta y tienda a buscar cualquier tipo de estímulo que tenga a mano para llegar a alcanzar la expectativa de placer que tiene para aliviar esa sensación, esa imperiosidad en el estímulo. Por último, se habla también de que la adicción a la pornografía o el uso problemático de este tipo de contenidos se utilizan para regular las emociones, siendo bastante habituales para estados de ansiedad, depresión, de euforia o de malestar en general. Es decir, la persona consume pornografía no para buscar placer sexual, sino para calmar su propio estado de malestar, llegando a ser una conducta compulsiva y planificada. Cuando se habla del impacto que tiene la pornografía en las personas que la consumen de forma habitual e incluso de forma adictiva, los estudios más recientes hablan de 4 áreas en las que nos vamos a centrar en esta ponencia en el área sexual. Se ha observado que la población que consume pornografía tiende a iniciar su actividad sexual de forma más temprana, siendo la edad media de acceso a contenidos pornográficos unos 10 años, e incluso se habla también de que en unos años podrá bajar hacia los 8. Al haber un inicio de consumo tan temprano, no hay mucho conocimiento sobre la propia sexualidad y se tiende a realizar prácticas sexuales de riesgo. También las ideas y las expectativas que hay sobre las relaciones sexuales quedan distorsionadas y aprenden que el sexo, entendido como una práctica sexual conjunta, única y exclusivamente, se basa en el deseo físico, en ese placer físico, olvidando la parte afectiva y erótica de este componente, ¿no? En este desaprender sobre la sexualidad que podríamos denominar, pasamos de una sexualidad sana en la que la afectividad está presente, se tiene en cuenta el deseo de la pareja o de parejas sexuales, donde hay una comunicación sobre los gustos, sobre los límites y también hay un consentimiento y reciprocidad sexuales muy bien delimitados. La pornografía convierte esta sexualidad en un encuentro sexual pornificado, en el que no hay interés alguno por la pareja o parejas sexuales, no importa el placer de la otra persona, sino que lo único que importa es el mío propio, mi propio deseo, independientemente de si la otra persona muestra dolor, muestra rechazo o malestar de cualquier tipo de forma, ¿no? Como dice Alejandro Villena, no me acuesto contigo, sino que me acuesto con tu cuerpo. El consumo de pornografía también tiene un impacto importante en la socialización de género y cómo los mensajes que lanza este tipo de contenidos violentos influyen en la asunción de los roles en ambos casos. Vemos que los hombres consumidores de pornografía tienen una mayor tolerancia a la violencia sexual, incluso se excitan viendo estos niveles de violencia, sobre todo cuando se ejercen en personajes femeninos. También tienen un refuerzo social mayor a la hora de indicar el deseo de llevarlos a la práctica o pretenden llevarlos realmente a la práctica con parejas sexuales reales. Asumen que el rol que tienen que realizar en un encuentro sexual es de dominación y que lo único que importa es su propio placer. Por otra parte, tenemos a mujeres consumidoras de pornografía que reciben mensajes tan peligrosos como que deben ser vejadas para tener relaciones sexuales, que tienen que permitir ese grado de violencia, porque si no, no van a poder satisfacer sus necesidades o no se van a poder correr de esa forma tan histriónica que tienen y que ven en la pornografía. Hay mujeres que rechazan este tipo de contenidos y este tipo de prácticas, teniendo una visión más crítica hacia estos.
pero no disponen de las herramientas suficientes para que en un encuentro sexual real puedan poner esos límites para poder frenar cuando se intenta ejercer ese tipo de violencia. Incluso tienden a normalizar que su placer no importa y que tienen que dejarse hacer en esa dominación masculina. En este sentido, el consumo de pornografía guarda relación con la generación y experiencia de violencia sexual. Y es que, como hemos comentado, al asumir esos roles de dominación-sumisión que refleja la pornografía, se tiende a reproducir los guiones sexuales estereotipados que presentan la gran mayoría de estos contenidos, incluso las acciones violentas. También se observa que hay una percepción alterada del consentimiento sexual, considerando gran parte de la población que si tú accedes a tener un encuentro sexual, tienes que aceptar en todo momento cualquier tipo de práctica que se quiera realizar, independientemente de si tu opinión cambia o el deseo va variando. También existe un impacto considerable del trastorno por uso problemático de la pornografía en la probabilidad de tener una disfunción sexual en algún momento de tu vida o incluso experimentarla de forma habitual. En el caso de los hombres es más habitual tener disfunción eréctil o eyaculación precoz e incluso una baja o total ausencia del deseo sexual por sus parejas. En el caso de las mujeres suele ser habitual tener dolor durante las prácticas masturbatorias y coitales, dificultades para una lubricación natural e incluso para alcanzar el orgasmo, entre otras cuestiones. Como se puede observar, el consumo de pornografía tiene un gran impacto en la sexualidad de las personas, pero no solamente en las que consumen pornografía, sino que si éstas además tienen parejas, ese consumo de pornografía va a tener impacto sobre estas parejas. Y es que algunas personas experimentan cuadros ansiógenos, depresivos, ven incrementada su sensación de soledad, baja intimidad y viven situaciones bastante traumáticas que llegan incluso a situaciones de shock. En general, afirman tener una menor satisfacción con la relación de pareja, llegando a plantearse incluso detenerla. A estas alturas, la pregunta es clave, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo podemos intervenir con la persona? ¿Qué estrategias podemos utilizar? Pues bueno, lo principal e importante es decir que la persona no está sola en este proceso y es necesario el abordaje profesional de gente cualificada y formada en su condición, independientemente de si busca terapia psicológica, si busca regular sus emociones y controlar sus impulsos, la enseñanza de un uso apropiado de las pantallas sin que haya una dependencia extrema a estas. Es muy necesaria la sensibilización y concienciación de que la adicción a la pornografía o el uso problemático de esta es algo real que está presente en la sociedad y que cualquier persona puede vivirlo, ya sea una persona adulta o una persona joven, porque el uso problemático de la pornografía no es algo que se lleve por bandera, es algo de lo que se suele presumir. Por eso es importante que el mensaje llegue a la persona de que no está sola y de que es necesario el abordaje profesional, ya sea una persona adulta experimentada o ya sea una persona adolescente que está empezando a descubrir esa sexualidad compartida bajo un modelo pornificado que nada tiene que ver con la sexualidad real. De igual forma, también es necesario promover una educación afectivo-sexual de base que permita sentar los cimientos hacia una sexualidad sana y respetuosa, no solamente para sí misma, sino para las posibles parejas sexuales que pueda tener en el futuro. Y es que esto es algo que se lleva trabajando desde hace muchísimo tiempo. En la actualidad se está potenciando y se está tomando conciencia y se están dando pequeños avances y pasito a pasito se están logrando avanzar. Pero ya en 1985 había profesionales que indicaban la necesidad imperiosa de establecer una educación sexual completa y objetiva, para así, de esta manera, como dice el gran José Luis García Fernández, hacerle la competencia al porno. De esta forma, nuestras generaciones más jóvenes y no tan jóvenes van a encontrar respuestas en un modelo basado en la ciencia, basado en una sexualidad real y no en un modelo, en una industria que lo que promueve es la violencia sexual, la explotación y la denigración de la sexualidad, a pesar de que lo que vende pues sea bastante diferente. Sin más, muchísimas gracias por vuestra atención.